Buenas tardes, nos disculpamos por la demora. Bienvenidos a la rueda de prensa con el técnico del Barça, Hansi Flick. Presentaros e introducid al medio al que representáis antes de formular pregunta, por favor. Empezamos con Marc Brau, de Barça One. Adelante. Hola, Marc Brau, de Barça One. Hola, Marc. ¿Qué tal? ¿Cuántos días, mister? Han pasado más de 15 días sin partido. El equipo llegó al parón muy fuerte, con una victoria en el campo del Alavés. Me gustaría saber cómo afrontáis el partido de mañana. Han pasado muchos días, muchos jugadores han estado con sus selecciones. No sé si vais a poder recuperar jugadores para mañana. ¿Cómo planteáis el partido y a qué Sevilla te esperas? ¿Me habéis echado de menos? ¿Me habéis echado de menos? Bien. Okay. No, it's like what I have to say. It's like that Sevilla is a brave team. Tengo que decir que el Sevilla es un equipo muy valiente, con una muy buena dinámica. Les encanta jugar al fútbol, les encanta también asegurarse la posesión del balón, con lo cual deberemos encontrar la manera de responder, y este es el foco en el que estamos. Roger. Hola, Hansi, buen día. Hola, Hansi, buenos días. Roger, de Catalunya Radio. Me gustaría preguntarte, ¿cómo está Lamine y crees que mañana es un buen día para que descanse, tomando en consideración que después os enfrentaréis al Bayern y al Madrid? Gracias. Ya lo sabéis, siempre lo digo, paso a paso. Mañana jugamos en contra del Sevilla, es un partido importante. Y el 11 inicial será el mejor para jugar en contra del Sevilla. Puede que Lamine juegue. Esta es nuestra idea. Veremos mañana. Todavía nos queda un día. El descanso y los tratamientos que ha recibido le han ido muy bien. También queremos dar las gracias al entrenador de la selección. Creo que ha tomado una decisión adecuada que nos ha ayudado mucho a nosotros y obviamente a Lamine. Es una decisión en beneficio de Lamine, pero está listo para jugar mañana. Buen día, mister Laia Coll. Hola, mister Laia Coll, de RACU. Te quería preguntar por Chesney. Chesney también ha dicho que está listo para jugar, pero que la decisión depende de ti. Has decidido quién será el portero titular y ahora, con la ausencia de Marc-André ter Stegen, ¿crees que habrá únicamente un único portero titular? ¿Habrá más alternancia? ¿Cómo vas a gestionar la portería a partir de ahora? Estoy contento de que lo diga, de que está listo para jugar. Eso es positivo. Y no hay motivo para cambiar el hecho de que será Iñaki quien juegue mañana. Laura. Hola, buenos días, mister. Soy Laura Brugués, de TV3. A ver si nos puede confirmar ya si Olmo, Fermín y Gavi van a recibir el alta médica y, en caso afirmativo, ¿qué implica poder recuperar a estos jugadores? Gracias. Okay. I can confirm that they are with us. Confirmo que están. I think it's ya, si juegan o no, lo veremos. En el caso de Gavi, es un paso muy importante. Creo que todo el mundo está contento de tenerle ya de vuelta. Puede que esté en el banquillo. Lo veremos. Está avanzando muy bien. Me gusta mucho ver cómo entrena porque tiene una mentalidad muy positiva. Estamos muy contentos de ya contar con él de vuelta, de constatar su alto nivel de calidad. Lo mismo en el caso de Fermín. También está trabajando muy bien en los entrenos y puede que mañana sí juegue. En el caso de Dani, todavía tenemos que decidirlo. Estará en el banquillo, pero estamos concentrados ahora en ver qué pasa mañana. Hola, mister. Hola. Adrián Albets, de la cadena SER. Ayer Xavi Hernández compartió en su Instagram una foto del encuentro que tuvisteis esta semana. Me gustaría que explicara un poco cómo fue y sobre todo con qué se queda de lo que hablaron.
I know that's very interesting for you, huh? Ah, sí, es muy interesante esto para vosotros, ¿verdad? Yes. Me lo I imagino. understand that, but, Y lo you know, entiendo. For me, it's like, Pero es que para mí, I told you this before when I arrived. ya lo he to this dicho, club, cuando I llegué think aquí al Barça, it's an creo amazing club. que es un club unbelievable, fantástico, es un how they club welcome me, increíble. really, with the president, with all the La board, acogida with con el with the presidente, employees con la here, junta, with my staff, con el and everyone personal, around. con mi equipo, They con todo el have the mundo. passion, they have the love to Constato this mucha club, pasión, and un I gran really- amor I really por love este it, club y esto me everything, encanta, me encanta. So also when I was the national coach, Cuando yo era from el Germany, entrenador I had a really good de relationship with la him. selección We de text Alemania, each pues other, teníamos muy buena we relación, nos mandábamos called each other, mensajes, and nos it was llamábamos very por nice to teléfono have him, and, now y the era situation fantástico. was different, Claro, and, estaba so yo I en waited ese a momento en little otra bit to circunstancia. contact him. Ahora I think pues I me he thought, esperado un poquito after, antes de contactarle y pensé que after the después event with de Iniesta was the right, lo que the right time había to- pasado con because I saw Iniesta, him a pues little bit quizá far era away el buen from me. momento And it was the para right, ponerme en time contacto to- y que to connect quizá with him era, again. pues sí, un momento oportuno And ask para him if it's volver a possible recuperar el that we can contacto meet y us for a coffee like that, and we did quedar it. para tomar un café y es lo que this is hicimos. all I want to say, and Y it eso es was, todo lo que quiero decir I al really respecto. appreciate about that, because it was a very good, Valoro muy good positivamente meeting, este a good encuentro. Fue conversation. So un this buen is what I encuentro, expect, mantuvimos and it una was buena really charla, fantastic. es lo que Also, esperaba y see, estuvo muy bien, fue fantástico. his family, to know También the poder family, ver and- a su and familia, it's conocer really a su so far- familia. So far away from my home, so it was very easy. Quedamos cerca de mi casa, fue muy fácil y eso es todo lo que puedo decir. El resto es que son cosas de la vida privada, ¿no? Entre nosotros. Y así es como lo voy a gestionar. Hola, mister Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Me gustaría preguntarte por Frenkie de Jong. Hemos visto que ya ha jugado algún minuto en los anteriores partidos, pero me gustaría saber si ya está para jugar los 90 minutos o hay que ir poco a poco con Frenkie. Gracias. No, frankly, we have to see tomorrow because Tendremos que ver mañana. yesterday was a good En el caso de training. Frankie, ayer hizo un muy buen entreno. Discomfort, and, ¿Tuvo so alguna molestia? we take care about this today. Y queremos, He trained, hoy lo hemos vigilado, in the esto de las beginning, molestias. Al started with that, principio then he trained, ha empezado a entrenar separately, and, con el we have to see equipo, después ha tomorrow entrenado what happens. Normally, aparte y veremos mañana cómo está. my thought was like, when he Yo tenía en starts to play, mente because he's ready que to play, empezase because ya a he's jugar ready to mañana play, porque está but, obviamente we'll see tomorrow. preparado para jugar, pero mañana veremos. Buenas tardes, mister Alfredo Martínez, Onda Cero. Vuelvo al tema Lamine Yamal. ¿Usted sufre cuando el futbolista se va con las selecciones, cuando ve partidos como el de Dinamarca, algunas de las entradas que recibió? Y en este sentido, el presidente dijo que se habían movido para que volviera. ¿Cuál es la realidad? ¿Ustedes le pidieron a la federación que volviera Lamine? Gracias. No. No. It's like, you know, I was also on the other side, and it's Es que yo también he estado del otro lado, ¿eh? No es fácil para los entrenadores de las selecciones. Claro, es un jugador nacional de altísima calidad y juegan, en ese caso, para su país, ¿no? Y es un gran honor también para Lamine y para todos los jugadores de la selección y quieren jugar para la selección. Yeah, I think what we have done also Lo que es the national coach, it's the right way. Lo que hizo el entrenador de la selección es lo correcto. Es lo que hay que hacer, cuidar al jugador y cuando necesita descansar, pues que descanse. Y eso no lo podemos poner en función de los resultados, ¿no? La selección española tiene enorme nivel también, tanto en el equipo como en el personal, y pueden cambiar un jugador por otro, no supone ningún problema. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Elena Condis de la cadena COPE. En Laporta esta semana, en un podcast del presidente, dijo que él era anti-Nations League. Se mostró contrario a esta competición, que después dijo los clubes son los que pagan la fiesta. Tú, por tu pasado como seleccionador, que ahora lo estabas comentando, ¿qué valoración haces de esta competición en medio de las competiciones de los clubes? I think that
UEFA, FIFA and all the La UEFA, la FIFA, todas las federaciones tienen que debatir unas con otras, porque si yo digo, es que en fin, yo no me quiero pronunciar en eso, ¿no? Y es que además tampoco puedo cambiar las cosas. Lo importante, lo más importante, es que los expertos en la materia, en el deporte, debatan y decidan cómo hay que abordarlo de cara al futuro. Eso es lo importante. ¿Gavi? Sí, aquí. Sans, del Mundo Deportivo. Vull insistir en el tema Chesney, en el tema de la portería. Me gustaría insistir con relación al tema de la portería. Usted ha confirmado para mañana el tema de la portería, pero ¿puede haber cambio de portero en el partido de la Champions? Y también la gestión de ello dependerá de los torneos y de si Iñaki y Chesney se pueden ir repartiendo los partidos en la portería, claro. It's not our idea. It's not our idea. No es lo que tenemos en mente. No. I have nothing to say. Es que no tengo mucho más que decir. No es lo que tenemos previsto. Uno nunca sabe lo que va a acabar aconteciendo. It's for me. Iñaki will play. Okay? Iñaki jugará. And also on Wednesday. So it's mañana tomorrow and also on Wednesday. Y el miércoles. Este es el plan que tenemos, pero no sabemos qué puede pasar. Mañana o el miércoles confiamos en él, lo está haciendo bien también en los entrenos y así vamos. Y, por cierto, estamos contentos de que esté también y estamos contentos de que esté listo para jugar. Dídac Pairet, del Diari Esport. Del Sport. Te quería preguntar por Gavi. ¿Qué crees que puede aportar al equipo un jugador como él? ¿Y en qué posición te lo imaginas? Porque en mediocampo ya tienes alturas, media punta, seguramente hay quien se lo imagine más de interior, de media punta, y puede que sea un poco más difícil que cubra la posición de Casado. En tu Barça, en el Barça que tú te imaginas, ¿qué papel tendría Gavi, perdón, ¿qué puede aportar? Okay. Bien, lo que puedo decir es que en el centro del campo ya tenemos a muchos jugadores que pueden adoptar, cubrir diferentes posiciones. Yo valoro mucho que puedan ocupar varias posiciones, pero al fin y al cabo, Gavi, por su mentalidad, por su agresividad, es fantástico verle jugar, también como domina el balón. Eso yo lo valoro muy positivamente. Hemos hablado de 6, hemos hablado de un 8. Yo creo que se trata de dar a los jugadores una idea sobre qué juego queremos ejecutar, sobre el perfil de las posiciones que barajamos, y lo hemos discutido. Hemos hablado decía, el 6, el 8. Yo creo que estas dos posiciones las puede ocupar muy bien. Carlos Ruiz Pérez. Carlos Ruiz Pérez. Hola, Carlos Ruiz Pérez, del diari La Vanguardia. Ara recuperar aquests 3 jugadors. Recupera a 3 jugadores de centrocampistas. No sé si a Hansi Flick le gusta que los centrocampistas lleguen a área, marquen goles, porque sin los 3 de Olmo, solo Pedri ha marcado 2 y Torre 1. Entonces, ¿crees que Fermín, que la temporada anterior marcó 11 goles, y Olmo y Gavi, crees que habrá más goles gracias a la presencia de estos jugadores en el centro del campo? I'm not sure. No lo sé. Podría ser. ¿Por qué no? Cuando juega, Frankie también nos aporta otra alternativa. Casado también. Se trata ahí de tener ocasiones de gol, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo marcamos muchos goles. Normalmente son los delanteros, ¿no? Los que se encargan de eso, de marcar goles, pero claro, también nos encanta que Koundé o Ini marquen. Todos son equipo.
Marcel. No, Pintanel, disculpa. Alex Pintanel de Relevo. Yo le quería preguntar por Ansu Fati, ¿cómo está? ¿Qué tal le han ido estas 2 semanas de entrenamiento? Y si mañana es una cosa que se te pase por la cabeza el hecho de que pueda ser titular. Gracias. Yeah, I can say to you always, he's doing really good, and this is also avanza bien Ansu. The truth, and also esa es la verdad. An option, y sí, es una opción para mañana. The quality in the team, you know, pero como decíamos antes, es que la calidad del equipo es tan alta, es increíble. Juega 11, juega en el 11, Rafinha también está ahí, también está haciendo un trabajo espectacular Rafinha, con lo cual no es tan fácil que se cuele en el 11 inicial, pero es que tampoco no resulta fácil para el resto de jugadores encontrar necesariamente un lugar en el 11 inicial. Gracias, buenas tardes.